Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo que nos encontramos estudiando es principios bíblicos para criar a nuestros niños en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que un padre debe hacer para criar a sus niños y a sus jóvenes en la disciplina y amonestación del Señor? ¿En qué consiste esto de criar a un niño, a un joven en la disciplina y amonestación del Señor? Algo que hicimos y que he insistido siempre es que para poder empezar a construir el edificio que se llama moldear a nuestros niños en la disciplina y amonestación del Señor, primero es necesario que partamos de tres fundamentos. Y estas tres bases sobre las cuales luego vamos a empezar a construir, a moldear a nuestros niños y jóvenes en la disciplina y amonestación del Señor, son tres principios fundamentales que la Biblia nos muestra. El primero es que nuestros niños, nuestros jóvenes, necesitan desesperadamente ser moldeados. Esa es la primera base que ya hemos puesto. Y estamos poniendo la segunda base. El domingo pasado y el domingo antepasado analizamos cuatro versículos o cuatro textos en el Antiguo Testamento y tres textos en el Nuevo Testamento que nos muestran de manera clara que es responsabilidad de los padres y las madres moldear el carácter de sus hijos. Que esta no es responsabilidad de nadie más, que esta es una responsabilidad que Dios ha puesto de manera exclusiva en los padres. Y el tercer fundamento o base que vamos a estar viendo dentro de hoy en 15 días es el ejemplo de los padres ejerce gran influencia para bien o para mal en este proceso de moldear a nuestros niños. Y sobre esto es que vamos a construir el edificio, que son niños y jóvenes criados en la disciplina y amonestación del Señor. En la clase pasada estuvimos viendo esa segunda base. Es responsabilidad de los padres moldear el carácter de los hijos. Vimos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo muchos textos, muchos mandatos explícitos donde Dios le ordena a los padres que moldeen el carácter de sus niños, donde Dios les ordena a que se dediquen de manera perseverante, constante y consistente en disciplinar, en instruir a sus niños, en dar instrucción y en usar la vara cuando sean desobedecidas esas instrucciones. Dios mismo, y vimos algunos versículos, le ordena a los niños y a los jóvenes a que pongan atención, a que presten atención a la voz autoritativa de sus padres, para que los estén honrando, obedeciéndoles. Hoy lo que quiero hacer es dar algunos principios aplicativos de esta segunda base. Quiero poner una nota de equilibrio en esta base o en este fundamento que nosotros vimos. Estamos en el segundo. Es la responsabilidad de los padres moldear el carácter de sus hijos. Es la responsabilidad de los padres criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y ya hemos visto la base bíblica. Hoy quiero dar tres aplicaciones prácticas de este principio, las cuales nos van a ayudar a tener un equilibrio. La primera aplicación que quiero hacer hoy es esta. La actividad de moldear el carácter de los hijos
no es todo lo que un padre cristiano debe hacer. Es decir, no todo lo que un padre debe hacer es exclusivamente moldear el carácter de sus hijos. Hay otras cosas que el padre cristiano debe hacer. Y es que uno de los problemas que tenemos nosotros es que tenemos una tendencia pendular. ¿Sí han visto al péndulo? El péndulo en este instante está en el extremo derecho. Y un viento o cualquier cosa medio lo mueve y el péndulo lo que hace es irse inmediatamente para el extremo izquierdo. Nosotros tenemos esa tendencia pendular. Nos es difícil ubicarnos en el centro. O estamos en un extremo o estamos en el otro extremo. Eso me hace recordar, escuché que algunos reformados en Norteamérica dicen que cuando un arminiano llega a conocer y aceptar la reforma, sería bueno encerrarlo por un año, porque se vuelve una persona peligrosa. ¿Por qué? Porque estaba en este extremo. Es convencido por la palabra acerca de que las doctrinas que él cree no son buenas, pero él lo que hace es irse al otro extremo, y entonces él condena absolutamente todo lo que no suene a calvinismo. Entonces los reformados en Norteamérica dicen eso, que cuando un arminiano conoce la reforma, enciérrenlo por un año, que luego él irá comprendiendo más la Biblia y se ubicará en el centro de la palabra. No estoy diciendo que va a ser medio calvinista y medio arminiano, no, va a ser un calvinista, pero centrado en lo que la Biblia dice. Bueno, eso mismo pasa con los padres. Nos vamos a los extremos con mucha facilidad. Es posible que algunos padres han estado dormidos por mucho tiempo en lo que respecta a la disciplina y a la crianza de sus niños. Es posible que algunos padres hayan sido muy descuidados en aplicar disciplina y en poner reglas en su casa. Y cuando están escuchando estos principios, entonces el Espíritu de Dios los mueve, pero como somos como el péndulo, pasamos de tener una casa donde había total ausencia de reglas y total ausencia de principios y total ausencia de reglo, y nos vamos al otro extremo. Y en la casa entonces todo se convierte en disciplina. Y un padre que lleva mucho tiempo sin darle con la vara a su hijo, en una semana pretende darle todas las pelas que no le dio en muchos años. Bueno, sí, hay que usar la vara, eso es bueno, y qué rico que todos los padres aquí hayan sido convencidos por la palabra de que deben usar. Pero algo que es bueno puede tornarse en malo si lo llevamos a un extremo. Así que lo que quiero tratar hoy es de prevenirlos contra una disciplina desbalanceada. Debe ser una disciplina balanceada por la palabra de Dios. Y otro peligro que corremos como padres cuando escuchamos esta clase de enseñanzas es llegar a la conclusión de que todo lo que un padre debe hacer en esta vida con su niño es instrucción, disciplina y vara, y nada más. Y si yo hago esto, estoy cumpliendo totalmente. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Que si un niño llega a
necesitar algo, desea que le celebren, que le festejen algo y que en lo cual no hay pecado, entonces el padre va a decir no, porque es que en esta casa es solo restricción, límites y disciplina. Papá, es que quiero que salgamos al parque a comer un helado. No se puede, porque aquí es disciplina. No. Esa no es toda la responsabilidad que un padre tiene. Nuestros niños principalmente necesitan instrucción y necesitan vara, pero no es lo único que necesitan. Ellos necesitan otras cosas. Dijo un experto cristiano en el tema de la crianza de los niños, y les leo textualmente: los padres somos responsables de una manera amplia de preparar a nuestros niños para su llamado en la vida. Y para esto tenemos que moldear su carácter, pero también tenemos que darle conocimiento en muchos aspectos. Los padres deben darle conocimiento al niño en la revelación especial, es decir, conocimiento e instrucción en la palabra de Dios, enseñanza religiosa, pero también los padres somos responsables en enseñarles la revelación general, es decir, todo lo que Dios ha creado, todo lo que se relaciona con la vida. Y estos dos aspectos quiero ahondarlos un poco. Papá y mamá, una de las principales responsabilidades que usted tiene como padre es darle instrucción religiosa a su hijo, es darle instrucción bíblica a su hijo. Y quiero decirte algo, papá y mamá, que tienes a tu niño pequeño. Tú no puedes sentirte cómodo y satisfecho porque cada domingo traes a tu niño y se lo pasas a la profesora de escuela dominical para que por un rato ella lo instruya. Te quiero decir algo. La Biblia misma nos muestra que es responsabilidad de los padres y no de la profesora de escuela dominical. Es responsabilidad de los padres y no de los pastores. Es responsabilidad de los padres y no de la iglesia dar la instrucción religiosa y bíblica a sus hijos. Escuchen lo que la Biblia dice. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6 versos 4 al 9. Este es un texto clave para el pueblo de Dios. Fue un texto clave para los creyentes en el Antiguo Testamento. Dios dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué es necesario que amemos a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas? Porque solo existe un Dios. Si fueran dos dioses, el amor de nuestro corazón tendría que dividirse entre los dos. Pero como hay un solo Dios, Dios dice: tienen que amarme de manera completa y total. Y sigue diciendo el texto: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto se lo dice a los padres y a todos los creyentes. Pero a los padres dice: estas palabras que estarán sobre tu corazón las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano,
y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es lo que Dios está diciéndonos aquí? ¿Qué es lo que Dios está mostrando como el modelo de un padre cristiano? Bueno, no es aquel padre o aquella madre descuidada que durante la semana, todos los días, no saca un rato para instruir a su niño en la palabra de Dios y en la santa ley, sino que espera a que llegue el domingo para dejar a su niño en una clase de escuela dominical, esperando que él reciba la instrucción. Miren, la iglesia es un brazo de apoyo, y cualquier espacio que la iglesia tenga para instruir a los niños no será más que eso, un brazo de apoyo, el cual nunca le quita la entera responsabilidad que los padres tienen de instruir a su niño en los asuntos espirituales. Papá y mamá, es tu deber todos los días, absolutamente todos los días, incluyendo el domingo, tener el devocional con tu hijo, tener ese espacio en el cual tú le instruyes en todo lo que la Biblia dice, en la doctrina cristiana. El domingo, si tú tienes a tu niño en el culto, papá y mamá, si tu niño está en el culto y no dejas que él vaya a la escuela que las profesoras dan, eso significa que por la tarde o por la noche tú vas a sacar un tiempo para preguntarle a tu niño respecto a lo que entendió del sermón y del estudio bíblico. Si no haces eso, estás pecando, porque tú estás haciendo que tu niño se confunda. Las predicaciones y los estudios bíblicos que se dan aquí y en todas partes, aunque procuramos que sean lo más sencillo posible, la mayoría de los niños no lo entienden bien. Por lo tanto, si tú dejas que tu niño esté aquí en el sermón, es tu responsabilidad, luego que se termine el culto, sacar un buen tiempo para instruir a tu hijo, para recapitular lo que aprendió en el culto y lo que aprendió en la escuela dominical. Pero por sobre todo, lo que Dios está diciendo aquí es: papá y mamá, todos los días, al levantarte y al acostarte, instruye a tu niño en la fe. Miren, hoy día hay muchos padres cristianos con una mente moderna que dicen que no se atreven a instruir a su hijo de manera autoritativa en asuntos de la fe, porque simplemente nuestra responsabilidad como padre es darles la instrucción y que ellos luego, cuando crezcan, escojan lo que ellos quieran. Que no podemos violentar sus derechos, que si nosotros les imponemos nuestra fe, vamos a estar traumatizándolos. Bueno, quiero decirte algo. Es cierto que nosotros como padres no podemos hacer que nuestros hijos sean cristianos. El único que puede convertir a una persona en cristiano es el Espíritu Santo. Pero mientras nuestros niños y nuestros jóvenes vivan bajo nuestro techo, ellos deben ser conscientes que viven en una casa cristiana y que hay ciertas normas y ciertas formas de comportarse en un hogar cristiano. Y el padre y la madre tienen esta responsabilidad de inculcarle eso a su hijo. Es decir, Dios le ha dado la autoridad a los padres para que le exijan a sus niños, a sus jóvenes, a que se comporten de cierta manera mientras vivan en la casa de sus padres que son cristianos. Y les quiero mostrar esto por medio de 3 textos claves en la Biblia. Vamos a ir todos, por favor, a Éxodo, capítulo 20, versos 8 al 10. Éxodo 20, 8 al
dice la palabra de Dios. Bueno, aquí están los 10 mandamientos, que son una muestra de la santidad de nuestro Dios, que nos muestran el carácter de nuestro Dios. Y recuerden que el carácter de Dios es inmutable, por lo tanto, los 10 mandamientos tienen vigencia siempre. Y Dios juzgará a todos, cristianos y no cristianos, tomando como base estos 10 mandamientos. Dice Dios en el verso 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí Dios dice que es el día del Señor. Y aquí Dios muestra lo que no se debe hacer en este santo día. ¿Y qué es lo que Dios está diciéndole a los padres? Padres, ustedes son cristianos, amen este día, guárdenlo, cesen de toda labor y conságrenlo por entero a la adoración a Dios. Pero es que, ok, listo, yo hago esto. ¿Y qué es lo que Dios le dice a los padres que estén haciendo con sus hijos? Que ellos también deben guardar este día. Pero puede que alguien le diga a Moisés, pero es que yo tengo 2 hijos o un hijo que no es cristiano. Pues Dios le responde: tú y tu hijo guardarán este día. ¿Qué es lo que Dios está diciéndole aquí a los padres? Papá y mamá, ustedes tienen la autoridad divina para hacer que sus niños, sus jóvenes, mientras vivan bajo su techo, guarden este día. Pero es que mi hijo no es cristiano. Dios dice: tú y tu hijo. Pero es que mi niño quiere irse para el parque o quiere quedarse viendo la televisión. Dios dice: no. Si tú dejas que tu niño, que tu joven haga en ese día lo que él quiera, estás violando este mandato. Porque Dios no solamente te manda que lo guardes tú, Dios dice que tú tienes la autoridad para hacer que tu hijo lo guarde. Pero es que él no ama a Cristo, no importa. Dios dice: guarden este día. Ese es Dios. Hay otro texto, Josué capítulo 24 verso 15. Josué 24:15. Aquí encontramos a Josué, que está enfrentándose a un pueblo idólatra. Y Josué quiere mover la conciencia de este pueblo para que ellos adoren y sirvan realmente a Dios. Escuchen lo que él dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escojaos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escuchen y presten atención a esta declaración de autoridad que da un padre cristiano. ¿Cuál es el decreto de este padre cristiano? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sería ridículo pensar que en la noche anterior, cuando Josué iba a dar esta declaración, él llamó a su esposa, llamó a sus niños, llamó a sus niñas y dijo: bueno, mira, yo mañana voy a decir algo
voy a decir algo muy importante, pero yo quiero tener la seguridad de que esto va a ser así que como somos una familia democrática, yo quiero preguntarles a ver a quienes están de acuerdo en servir a Jehová. El que esté de acuerdo, levante la mano. Bueno, Pedrito, María y mi esposa, ok, 3, somos 5, bueno, somos mayoría. Entonces, mañana voy a decir que yo y mi casa serviremos a Dios. No. Josué entendió lo que la Biblia dice. Dios le ha dado autoridad a los padres para que sean la guía y la instrucción espiritual y religiosa de sus hijos. Josué simplemente dijo, bueno, yo soy un padre creyente, mi esposa es creyente, por lo tanto, yo y toda mi casa serviremos a Jehová. Pero puede que alguien le haya dicho, pero Josué, ¿recuerdas que tu hijo Mario adora a Baal? Él no es creyente. Josué le respondería, no importa, yo y mi casa, todos los que vivan en mi casa, serviremos a Jehová. Pero Josué, no le vas a permitir a tu hijo Pedrito, que adora a Baal, tener un altarcito de Baal en su alcoba. No, de ninguna manera, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Los padres creyentes tienen esa autoridad para imponerla en su casa. Ay, pastor, pero es que mire, cuando la religión se impone a los hijos, eso lo que trae es una reacción. Te quiero decir que eso es mentira. Yo recuerdo cuando yo era un niño, que no hace mucho de eso, algunos niños con padres creyentes iban a la iglesia cuando ellos querían. Y sus padres, no, es que yo no los puedo obligar a que ellos vayan, porque si los llevo al culto obligado, luego eso producirá una reacción. Mira, si tú no los llevas al culto, ellos van a estar entreteniéndose y aprendiendo del diablo. Y cuando crezcan, amarán las cosas del diablo. Yo sé que no todos los niños que se traen obligadamente al culto, no todos ellos van a ser creyentes, pero su responsabilidad como padre es hacer que guarden este día y que vengan a la casa de Dios. Y recuerdo que algunos de nosotros contamos con la dicha de tener padres o madres que hacían todo lo que estuviera posible para que uno fuera al culto. En mi caso, mi mamá nos pegaba, nos daba con la mano. En algunos casos nos tuvo que dar plata. Pero ella hizo todo lo posible, a pesar de que mi padre no era cristiano, para que siempre fuéramos. Y cuando yo veo hoy a estos niños que sus padres cristianos los dejaban ir al culto cuando ellos quisieran y no iban cuando no querían, la mayoría, por no decir todos, no siguen a Cristo, son impíos. Así que no es cierto que se va a producir una reacción agresiva contra la fe si usted impone la fe en su casa. Dios sabe más que nosotros y Dios lo está diciendo. Guardarás este día tú y tus hijos. Josué dice, serviré a Jehová, yo y mi casa. Y en mi casa no habrá nada que sea culto a ningún otro Dios. Miren, trayendo eso a nuestro tiempo, es posible que usted se enfrente con este caso. Pero es que yo tengo un hijo, un adolescente que definitivamente no es cristiano, y él en su alcoba tiene un cuadro, una imagen grande de Madonna, medio indecente el cuadro. Bueno, lo que Dios está diciéndonos es ningún cuadro de Madonna en su alcoba.
Porque mi casa es una casa donde los padres somos creyentes y en mi casa se vive conforme a las normas cristianas. Y no permitiré absolutamente nada que vaya en contra de esos principios. Pero papá, es que quiero escuchar este reggaetón que está bueno. En mi casa no se oye eso, porque nosotros somos un hogar creyente. Pero es que estás imponiéndome la fe. Sí, tengo la autoridad como padre para imponerte la fe. Cuando ya no vivas conmigo, cuando ya te cases, cuando vivas bajo de mi techo, podrás hacer lo que tú quieras. Mientras vivas en mi casa, no puedes hacer lo que tú quieras. Amén. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Pero puede que usted diga, pastor, es que eso era en el Antiguo Testamento, en la época de la ley. Ahora estamos en la época de la gracia. Bueno, quiero decirles lo que la Biblia dice en este tiempo. Efesios capítulo 6, verso 4, que es nuestro texto leer. ¿Qué dice Efesios 6, 4? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. ¿En qué? En la disciplina. ¿Y en qué más? Amonestación del Señor. Mire, Pablo no está diciendo aquí, bueno, cría en la amonestación del Señor a tu hijo si es creyente. No, Pablo está diciendo, papá, mamá, tú tienes que criar a tu hijo en la amonestación del Señor, conforme a los principios bíblicos, sea creyente o no. Porque esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Bueno, aquí Pablo dice, en el versículo 1 de Efesios 6, obedeced en el Señor a vuestros padres. En el Señor. Vuestros padres cristianos tienen la autoridad para eso. Yo espero que esta aplicación práctica haya quedado bien clara. Quiero pasar a la segunda. Es también nuestra responsabilidad como padres, no solamente impartir la educación religiosa o la educación bíblica, sino que también es nuestra responsabilidad como padres dar la instrucción general a nuestros hijos. Espero que no saquen conclusiones hasta que yo haya terminado esta parte, pero lo que quiero decirles es esto. Papá y mamá, es nuestra responsabilidad como padres enseñar a nuestros niños a aprender a leer. Es mía, no es del Estado, no es de la iglesia, no es de la escuela. Es mi responsabilidad como padre enseñarle a mis niños a que aprendan a escribir, a que aprendan matemáticas, a que aprendan historia, a que aprendan inglés. Es mi responsabilidad como padre que mis niños aprendan todo lo que ellos necesitan para su vida en esta tierra. Dios dice que debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y en eso los evangélicos estamos de acuerdo. Pero Dios también dice que debemos amarle con toda nuestra mente, con todo nuestro intelecto, que debemos desarrollar nuestras capacidades cognitivas, que debemos aprender a conocer el mundo y las ciencias que hay en el mundo. Es decir, papá y mamá, es nuestra responsabilidad como padre enseñarle a nuestros niños a pensar, a que piensen, a que razonen, que si ellos aprendieron que Simón Bolívar libertó a Colombia de la hegemonía española, eso tiene muchas consecuencias para nuestra nación. Y usted como padre debe enseñarle a su niño a razonar y a pensar lógicamente. Es decir, es nuestra responsabilidad si nuestros niños llegan a ser personas inteligentes o no lo son.
Es nuestra responsabilidad, incluso las profesiones que ellos alcancen. Es nuestra responsabilidad como padre enseñarle a nuestros niños varones a ser líderes. Ellos un día van a ser líderes, por lo menos en su casa, si se casan. Ellos van a tener la responsabilidad de ser esposos, y el ser esposo significa ser cabeza, tener autoridad. Desde niño vamos a empezar a enseñarle a nuestro niño varón lo que significa ser líderes. Y eso lo hacemos en la casa. Eso no se lo van a enseñar en la escuela, y eso no se lo van a enseñar en la iglesia. Lo deben aprender de sus padres. A nuestros niños varones debemos enseñarles a tomar decisiones, porque un día ellos serán cabeza de su esposa y de su casa y deberán tomar decisiones. No solamente en el aspecto económico, sino en todo sentido. La pregunta que quiero hacerte, papá: ¿estás enseñando a tu niño varón para que sea un líder? ¿Estás trabajando en tu niño varón para que luego llegue a ser un excelente esposo? ¿O usted está esperando? No, es que en la iglesia los pastores tienen un curso prematrimonial. Cuando mi niño se vaya a casar, los pastores van a darle esa instrucción. No, nosotros sí tenemos unos cursos prematrimoniales, porque entendemos que la mayoría de los jóvenes que vienen a la iglesia no han tenido padres cristianos que han cumplido con esta responsabilidad. Pero ese no es el caso de su hijo. Su hijo no debiera, cuando se vaya a casar, no debiera necesitar de clases prematrimoniales, porque usted ha trabajado en él durante toda su vida para que luego sea un líder, para que luego sea un buen esposo. Miren, hay jóvenes que ni siquiera saben cómo acercarse a una muchacha. Bueno, eso se lo tenemos que enseñar los papás. Sí, eso fue lo que hizo el autor de Proverbios. Él tomó a su hijo y le dio instrucciones de todo, incluso de cómo acercarse a una muchacha para considerarla como esposa. Él le dijo: hijo mío, cuando te vayas a fijar en una mujer, en una muchacha, ten en cuenta esto, ten en cuenta aquello. Mira, ten en cuenta a la mujer ligera, ten cuidado con la mujer hermosa, pero hueca de cabeza. Eso es lo que él dice. Ahí encontramos a un padre que asume su responsabilidad, no solo en disciplinar, no solo en usar la vara, sino en dar toda la instrucción que nuestros niños necesitan. Mamás, recuerdan que el apóstol Pablo en Tito capítulo 2 versículo 3 al 5, él le dice a las ancianas de la iglesia: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes de la iglesia a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo está diciendo que las hermanas mayores en edad y en conocimiento deben instruir a las señoritas de la iglesia para que luego lleguen a ser excelentes esposas. ¿Por qué Pablo le manda esto a las ancianas de la iglesia? Porque Pablo sabía que la mayoría de las señoritas que estaban en la iglesia no tenían padres cristianos que les habían dado esta instrucción. Por eso él dice que las ancianas hagan eso. Pero si las ancianas tienen esta responsabilidad, ¿cuánto más será la responsabilidad de una madre? Una madre cristiana debe instruir a su niña para que ella luego sea una excelente esposa. Dice: para que sea prudente, prudente con su lengua, prudente con todo.
para que sea casta, pura, cuidadosa de su casa, sujeta a sus esposos. No como la madre que le dice a su niña cuando ya se va a casar: no seas boba, no te dejes mandar de tu esposo. Bueno, lo que una madre cristiana enseña es lo contrario: a que sea buena esposa, sujetas a sus esposos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que es nuestra responsabilidad como padre darle instrucción a nuestros niños espiritual, bíblica, doctrinal, enseñarle la confesión de fe. Usted puede hacerlo. Luego la iglesia lo va a reforzar, pero es su responsabilidad empezar a hacer esto, enseñarle el catecismo a sus niños. Pero también es nuestra responsabilidad darle instrucción en la revelación general. Lo mando a la escuela, sí, pero yo debo estar pendiente de lo que ellos aprenden en la escuela. Yo debo enseñarles a pensar. Que si mi niño luego crece y es una persona que tiene muchas deficiencias en algunos aspectos del conocimiento, no voy a culpar a la escuela, que es lo que los padres hacen hoy. Debo culparme a mí mismo porque he sido irresponsable, porque nunca tomé un libro para darle instrucción a mi niño. La escuela es un brazo de apoyo, pero ese brazo de apoyo no me quita la responsabilidad que yo tengo de darle toda la instrucción. Es cierto, yo sé poco de química y tengo que enviar a mi niño a la escuela para que un experto le enseñe eso, pero eso no me quita la responsabilidad. Es posible que yo no sepa mucho de tecnología y en la escuela ellos pueden aprender más. Y es bueno estas autoridades delegadas que nosotros como padre le damos a los profesores de nuestros niños, pero es una autoridad delegada parcial. La responsabilidad total sigue siendo mía. Debo ver qué es lo que el profesor en la escuela le está enseñando a mi niño sobre temas tan difíciles hoy como son la evolución, sobre la sexualidad y muchos otros temas que los maestros incrédulos están enseñándole erróneamente a nuestros niños. Así que es mi responsabilidad estar pendiente de todos esos asuntos. Yo como padre no debo abdicar de lo que a mí me toca, de lo que Dios me ha dicho. Miren, la mayoría de nosotros no tenemos la posibilidad de matricular a nuestros niños en una escuela cristiana. Cuando un niño va a una escuela cristiana, bueno, está bajo la autoridad delegada de profesores cristianos. La mayoría de nosotros tenemos que enviar a nuestros niños a escuelas donde los profesores son impíos. Eso exige más cuidado de parte de nosotros. ¿Qué es lo que ellos están aprendiendo de profesores impíos? Porque lo que yo les dije en un principio, que Dios ha puesto en los niños credibilidad en las palabras de sus padres. Cuando sus padres deciden compartir esa autoridad con el profesor en la escuela, bueno, los profesores también los niños van a creer lo que sus profesores le dicen en la escuela. Por lo tanto, en muchas ocasiones usted como padre tendrá que sentarse con su niño y decirle: mira, no, tu profesor sigue siendo tu autoridad parcial, pero yo soy tu autoridad total en lo que respecta a esta tierra. Y muchas veces usted tendrá que reformular y cuestionar lo que él aprendió del profesor en la escuela. Y eso lo tenemos que hacer nosotros como padres, porque es nuestra responsabilidad que ellos aprendan conforme a los principios que la Biblia da. Papá y mamá, ¿cómo estás en tu responsabilidad en moldear el carácter de tu niño?
¿Estás dejando que tu hijo venga al culto cuando él quiera? ¿O es que mi compañerito me invitó y hoy domingo voy a irme para el parque o a la piscina o a ver televisión con mi amigo? ¿Crees tú que eso es lo que Dios manda en el cuarto mandamiento de su santa ley? ¿Crees que estás actuando responsablemente? ¿No te ha dicho Dios que este día debes guardarlo tú y tus hijos? Ay, pero es que mi hijo se enfurecerá si yo no lo dejo ir a ese paseo. Pues podrá venir al culto furioso. Pero quiero decirte algo. Nuestros hijos no son tontos y ellos se están dando cuenta de todo. Ellos saben si sus padres toman en serio la fe cristiana o no la toman. Ellos saben si para sus padres la fe cristiana es un juego de domingo o es algo serio para toda la vida. Papá y mamá, tú le haces un gran daño a tu hijo cuando tú le permites que en este día santo lo reemplace por irse a celebrar el día de la mamá o el día de la abuela. Debes enseñarle a tu hijo que las cosas que Dios manda son serias. Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, la violación de cualquiera de ellos significaba la pena capital, la muerte. Todos. Recuerden, si un hijo deshonraba a su padre y a su madre, ¿qué era lo que la ley decía? Apedréenlo. Un hombre un día lo encuentran recogiendo leña en el día del Señor. ¿Qué dice Dios que se debe hacer? Mátenlo. Un hombre que comete adulterio, ¿qué decía Dios? Mátenlo. La violación de los 10 mandamientos significaba la muerte en el Antiguo Testamento. Lo que nos muestra es que hay que tomar muy en serio los 10 mandamientos. Y usted debe inculcarle eso a su hijo. Papá, es que mis compañeritos mañana domingo tenemos un paseo especial y esto y que lo otro y que esto se hace una vez en el año y que es obligación. No, el domingo es el día del Señor, por sobre todo. Por sobre el día de las madres, por sobre el día de lo que sea, cualquier otra celebración que coincida con este día, lo que tiene prelación es el día del Señor, porque eso es lo que la Biblia dice. Papá, ¿cómo estás en tu responsabilidad de educar a tu hijo varón para que llegue a ser un buen esposo? ¿Cómo estás, mamá, en tu responsabilidad de instruir a tu niña para que llegue a ser una esposa? ¿Ya estás instruyendo a tu niña para que aprenda a cocinar? ¿Le estás instruyendo a tu niña para que aprenda a coser y a mantener la casa en aseo? Algunos científicos nos dicen hoy, es que no está bien que a una niña le tengan que dar un juguete, como de juguete, una muñeca, porque lo que estamos haciendo es diciéndole que tu responsabilidad en esta vida será ser madre. Pero eso es lo que Dios dice. Eso es lo que Dios dice. Ay, al niño se le regalan tractores y otras cosas y se hace una diferencia y al niño se le dice que tu responsabilidad es la de producir y la de la niña la de criar a los niños. Pero eso es lo que Dios dice. Y este mundo está patas para arriba cuando las cosas se trastornaron. Cuando algunas ciencias empezaron a decir, no, mujeres, que tu realización personal es que estudies una profesión, que trabajes al igual que los hombres y que salgas a la calle y te enfrentes con el mundo. Bueno, ¿y quién cuida a los niños? No importa, se busca a otro, al abuelo, a la tía o a una niñera. Bueno, cuando se trastorna esto, el resultado